Buenos días a todos. Vamos a continuar con el temario de auxiliar administrativo para el Ayuntamiento de Madrid. Estamos en la guía de formación online. Vamos a enseñar aquí donde tenemos el temario. A veces veo que os perdéis. Esto de aquí es el menú de opciones general de toda la página. El temario de auxiliar de Madrid está aquí. Clicáis y ya veis todo el temario repartido por temas y cada tema en secciones, con los últimos simulacros que estamos añadiendo estos días. A ver si nos da tiempo a publicar más. Bien, vamos a empezar con el tema 15. Tema 15 dedicado a los contratos administrativos. Y es un tema bastante largo y algo complejo. A mí no me gusta nada y por eso vamos a grabarlo para escucharlo muchas veces, a ver si nos entra en el subconsciente. A ver, primero lo más importante es saber dónde viene regulado. Acordaros que los temarios a veces no citan las leyes que están desarrollando. Lo más importante es que tengáis la ley 30/2007, que es la que regula los contratos del sector público. Hablamos no contratos entre privados, sino contratos en los que hay una administración pública. Y viene regulado en la ley 30/2007 de 30 de octubre, que por cierto es una de las preguntas que pusimos en uno de los simulacros, ¿no? Y esta ley desarrolla la Constitución española, que en el artículo 149.1.18 establece que el Estado tiene competencia exclusiva para regular la legislación básica sobre contratos y concesiones administrativas. Legislación básica. Cuando os hablen de legislación básica significa que es una ley que establece los principios y las directrices más esenciales para que luego sean desarrollados por un decreto. En este caso es el Real Decreto 817/2009 de 8 de mayo. Esta ley ha tenido modificaciones, como veis aquí. Vamos a aprender un poco de Word. Como veis, escojo ahí, vamos a subrayar con Control S. Vamos a subrayar la ley de al lado también, Control S. Ley 34/2010 de 5 de agosto y Ley 2/2011 de 4 de marzo. Ambas modificaron la ley original, que es la Ley 30 de 2007. Muchas veces preguntáis si hay que estudiar estas leyes también. Pues realmente merece la pena echarles un vistazo, sobre todo siguiendo el guión que tenemos en el temario. A partir de lo que vamos a grabar ahora, podéis mirar tanto en el Real Decreto de Desarrollo como en la Ley 30/2007 y las que lo modifican, todo lo que os interese según el índice que vemos de este tema. Lo más importante, como habréis visto en otros temas, es empezar por el objeto de la ley. Básicamente es qué trata la ley, de qué va, sencillamente. Y luego el ámbito de aplicación, que es lo que más vamos a desarrollar. El objeto de la ley, como vemos, es la libertad de acceso a las licitaciones, la publicidad, la transparencia en los procedimientos y la no discriminación e igualdad de trato. Todo esto es referido a la hora de contratar, cuando hay una administración pública por medio. La Ley 30/2007 tiene por objeto regular la contratación del sector público, a fin de garantizar que la misma se ajuste a los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad, transparencia en los procedimientos y no discriminación e igualdad de trato. También es objeto de esta ley la regulación del régimen jurídico aplicable a los efectos, cumplimiento y extinción de los contratos. Efectos es qué efecto tiene un contrato, para qué sirve, hasta dónde llega. El cumplimiento, pues básicamente la misma palabra lo dice,
Y la extinción de los contratos. ¿Cuándo termina un contrato? Vamos con el ámbito de aplicación. En la esfera del derecho privado y con base en el artículo 1254 del Código Civil, podemos definir los contratos como aquellos negocios jurídicos bilaterales. Está hablando de los contratos en general, la definición es un negocio jurídico bilateral, pero aquí estamos hablando de contratos administrativos, contratos públicos. Y estos negocios jurídicos bilaterales son en los que una o varias personas consienten en obligarse respecto unas de otras a dar lugar a dar alguna cosa o prestar algún servicio. O sea, hay contratos reales, por ejemplo, en los que el objeto del contrato es el intercambio de un bien, ya sea un bien mueble o inmueble. Y hay otros contratos personales, por ejemplo, cuando contratas a una persona para que realice un trabajo. Los contratos también pueden definirse como todo acuerdo de voluntades que genera obligaciones. Estos son los contratos en general. Ahora vamos a ver qué es un contrato administrativo. Para que un contrato se pueda considerar como contrato administrativo, tienen que concurrir las siguientes circunstancias. Lógicamente, la primera es que una de las partes sea una administración pública o que ese contrato haya sido concluido por una persona pública. El contrato, para ser administrativo, tiene que tener por objeto la realización o el funcionamiento de un servicio público. Entendemos por servicio público toda actividad cuya asunción ha decidido una colectividad pública, por estimar que la realización de la misma es necesaria para el interés general. Es muy importante este concepto de interés general, porque es en lo que se basa la administración y es por lo que hay funcionarios, porque hay un interés general. El tercer elemento para que un contrato se considere administrativo es que la administración aparezca revestida en su actividad por las denominadas cláusulas exorbitantes o prerrogativas de la administración. La Ley de Contratos del Sector Público define en el artículo 2 a los contratos del sector público. Según el artículo 2 de la Ley 30/2007 de 30 de octubre, según este artículo, vemos que estos contratos administrativos son contratos onerosos, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, que celebran los entes, organismos y entidades que se enumeran en el número 3, en el artículo 3 de la ley. Y a continuación vamos a ver el artículo 3. Según el artículo 3.1 de la Ley 30/2007 de 30 de octubre, se consideran que forman parte del sector público los siguientes entes, organismos y entidades. A. La Administración General del Estado, las administraciones de las comunidades autónomas y las entidades que integran la administración local. B. Las entidades gestoras y los servicios comunes de la seguridad social. C. Los organismos autónomos, las entidades públicas empresariales, las universidades públicas, las agencias estatales y cualesquiera entidades de derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas a un sujeto que pertenezca al sector público o dependientes del mismo, incluyendo aquellas que, con independencia funcional o con una especial autonomía reconocida por la ley, tengan atribuidas funciones de regulación o control de carácter externo sobre un determinado sector o actividad. D. Las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación, directa o indirecta, de entidades de las mencionadas en las letras A a F
del presente apartado sea superior al 50%. A ver, este apartado de a lo mejor suena un poco rollo, pero habla de las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación directa o directa de las entidades que mencionamos en este artículo de la letra A a la letra F sea superior al 50%. O sea que quien más aporta dinero a esa sociedad mercantil, a esa empresa, que aporta más de la mitad, más del 50%, es un ente público. Los consorcios dotados de personalidad jurídica propia a los que se refiere en el artículo 6.5 de la Ley 30.1992 de 26 de noviembre y la legislación de régimen local. F. Las fundaciones que se constituyan con una aportación mayoritaria, directa o indirecta de una o varias entidades integradas en el sector público. O sea, también se considera parte del sector público a las fundaciones. Por ejemplo, conocéis las fundaciones de muchas caixas, de muchas cajas, ¿no? Que estoy en Galicia. De muchas cajas, ¿no? Hay muchas fundaciones. Pues cuando, en este mismo caso, más del 50% pertenece al sector público, se considera integrante de ese sector público. Y estas fundaciones, para que se consideren ente público, también es importante que su patrimonio fundacional con un carácter de permanencia esté formado más de un 50% de bienes o derechos aportados o cedidos por las referidas entidades. Las fundaciones tienen un patrimonio fundacional. Patrimonio fundacional es obligatorio y es el dinero que se pone para que la fundación empiece a funcionar. Y en el caso de que un ente público ponga más del 50% de los bienes o derechos, se considera ente público a la hora de hacer contratos administrativos. G. Las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social también se consideran parte del sector público. H. Cualesquiera entes, organismos o entidades con personalidad jurídica propia que hayan sido creados específicamente para satisfacer necesidades de interés general que no tengan carácter industrial o mercantil, siempre que uno o varios sujetos pertenecientes al sector público financien mayoritariamente su actividad, controlen su gestión o nombren a más de la mitad de los miembros de su órgano de administración, dirección o vigilancia. Y también se consideran parte del sector público las asociaciones constituidas por los entes, organismos y entidades mencionados en las letras anteriores. Hemos visto el artículo 3.1 de la Ley de Contratos del sector público, que vemos aquí, Ley de Contratos del Sector Público, por las siglas para entendernos más rápido. Bien, hemos visto el 3.1, quién forma parte del sector público, como por ejemplo la Administración General del Estado, de las comunidades autónomas, entidades de la administración local, entidades gestoras y servicios de la seguridad social, organismos autónomos, entidades públicas empresariales cuando la administración pone más de la mitad del dinero, las sociedades mercantiles también igual, los consorcios con personalidad jurídica, que tenemos que ver cómo los define el artículo 6.5 de la Ley 3092. Las fundaciones también se consideran parte del sector público, pero en los supuestos que hemos visto, por ejemplo, que el 50% de los bienes vengan de la administración pública, así también las mutuas de accidente y de enfermedades de la seguridad social, y luego, pues básicamente todos los que de alguna forma pongan el dinero de los fondos públicos. Ahora, en el artículo 3.2 vemos
¿Quién tiene consideración de administración pública a la hora de hacer contratos? Y el 3.2 empieza con la letra A. Y dicen, tienen la consideración de administraciones públicas A, los mencionados en las letras A y B del artículo, o sea, del apartado anterior. O sea, en la A y B del 3.1 vimos la Administración General del Estado, las administraciones de las comunidades autónomas y las entidades que integran la administración local. También tienen la consideración de administraciones públicas los que aparecen en el punto B del artículo 3.1, que son las entidades gestoras y los servicios comunes de la seguridad social. Esto quiere decir básicamente que pueden celebrar contratos administrativos. Seguimos con el 3.2. B. Los organismos autónomos. C. Las universidades públicas. D. Las entidades de derecho público que, con independencia funcional o con una especial autonomía reconocida por la ley, tengan atribuidas funciones de regulación o control de carácter externo sobre un determinado sector o actividad. E. Las entidades de derecho público vinculadas a una o varias administraciones públicas o dependientes de las mismas que cumplan alguna de las características siguientes. Primero, que su actividad principal no consista en la producción en régimen de mercado de bienes y servicios destinados al consumo individual o colectivo, o que efectúen operaciones de redistribución de la renta y de la riqueza nacional, en todo caso sin ánimo de lucro. Y en segundo lugar, que no se financien mayoritariamente con ingresos, cualquiera que sea su naturaleza, obtenidos como contrapartida a la entrega de bienes o a la prestación de servicios. No obstante, no tienen la consideración de administraciones públicas las entidades públicas empresariales estatales y los organismos asimilados dependientes de las comunidades autónomas y entidades locales. Cuando estudiaba Derecho en la universidad, me enseñaron una regla básica a la hora de estudiar estas cosas. Y es que quizá lo más importante son las excepciones. Hemos visto la regla general de quién se considera administración pública y yo recomendaría saber quién no se considera administración pública. Y como dice aquí, no tiene la consideración de administración pública las entidades públicas empresariales estatales y los organismos asimilados dependientes de las comunidades autónomas y entidades locales. Acordaros bien de esto. Vamos a ver ahora quiénes se consideran poderes adjudicadores. Vamos a escribirlo aquí por si no suena claramente. Poderes adjudicadores. De adjudicar. Según la ley de contratos del sector público, en el artículo 3.3 vemos que son poderes adjudicadores los siguientes entes, organismos y entidades. A. Las administraciones públicas. Esto es sencillo, ¿verdad? Pues vamos a ver lo que ya no es tan sencillo, que es B. Todos los demás entes, organismos o entidades con personalidad jurídica propia, distintos de los expresados en la letra A, las administraciones públicas, que hayan sido creados específicamente para satisfacer necesidades de interés general que no tengan carácter industrial o mercantil, siempre que uno o varios sujetos que deban considerarse poder adjudicador de acuerdo con los criterios de este apartado 3, financien mayoritariamente su actividad, controlen su gestión o nombren a más de la mitad de los miembros de su órgano de administración, dirección o vigilancia. De nuevo vemos la importancia de que aporten más de la mitad. ¿No? Cuando veáis en una pregunta, entre varias opciones, quién se considera del sector público, administración pública, poder adjudicador, fijaros en si tiene más de la mitad, más del 50%. Y la respuesta será que sí. C. También se considera poder adjudicador a las asociaciones constituidas por los entes, organismos y entidades que se mencionan en las letras anteriores.
Y hasta aquí hemos visto el objeto y el ámbito de aplicación de la ley, que es el punto básico con el que debe iniciar cualquier tema de oposiciones. Porque es muy importante que no os baséis en los temarios. Nosotros ofrecemos el temario gratis aquí. Por supuesto no está libre de errores, igual que los temarios que compráis en la calle. Pero este temario, igual que todos los temarios que tengáis, es solamente una guía, un guión. Por eso esto se llama la guía de formación online. Esto es solamente una guía. Lo importante es que sepáis qué ley tenéis que estudiar. Y para estudiar esta ley hemos visto la ley 30/2007 de 30 de octubre, pues hemos visto el objeto y ámbito de aplicación, que básicamente son siempre los primeros artículos de la ley. En el próximo vídeo vamos a ver el segundo punto de este tema, que es la delimitación de los tipos contractuales, o sea, los tipos de contratos que celebra la Administración. Es un punto más largo que este, pero espero que no os estreséis mucho. ¿No? Vamos a ver el contrato de gestión de servicios públicos, el contrato de suministro, los contratos de servicios, el contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado, y siempre empezando por qué es un contrato. Hemos visto la definición. Bien, pues ahora vamos a ver cada tipo de contrato, incluidos los contratos privados. Como ya os digo, este es un tema bastante largo que merece la pena preparar bien.